Hola chicos, mi nombre es Jack y hoy vamos a revisar con ustedes otro caso horrible. Antes de comenzar la historia, quiero disculparme por mi mal español. No soy un hablante nativo. Sin embargo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ustedes. Gracias por su comprensión. La vida en un orfanato no es la mejor. No tienes tu propio espacio, no tienes tu propio tiempo. Y si no puedes defenderte, te golpean aquellos que han estado aquí por mucho tiempo. Amanda y Anna Marie McClure tienen un poco más de suerte que los demás. Cuando son dos, la probabilidad de defenderse aumenta. Además de que estos agresores juveniles solo se meten con los solitarios. Las hermanas estaban cómodas estando solas y no intentaron conocer a nadie. Esperaban que su estancia en este infierno no fuera larga. Pronto, su madre se enteraría de que su padre había sido encarcelado, lo cual significaba que las chicas fueron enviadas a un orfanato del que deberían ser sacadas lo antes posible. Es imposible no enterarse de que su padre, Larry McClure, fue enviado a prisión. Se habló de ello en la televisión y se escribió en los periódicos durante mucho tiempo. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y quedó claro que podían olvidarse de volver a casa. Un día, las hermanas rescataron a una recién llegada, Meredith, de ser intimidada. La chica vivía con su madre adicta a las drogas. Era muy delgada, asustada, y se estremecía ante cualquier ruido. Llegó al refugio después de que su madre muriera de una sobredosis, y Meredith misma tuvo miedo de llamar a los servicios de emergencia, por lo que convivió con el cuerpo de su madre durante algunos días. Un día, un amigo de su madre fue a visitarla, y al encontrar a su amiga muerta, llamó a los servicios de emergencia desde un teléfono público para no involucrarse de ninguna manera. Meredith se convirtió en amiga de las hermanas McClure, y las tres comenzaron a pasar momentos más divertidos y seguros. Amanda y Anna Marie nunca le contaron a nadie el motivo por el cual estaban allí. Meredith había preguntado sobre esto una vez, pero Anna Marie esquivó el tema y dijo algo sobre un padre policía que había intentado arrestar a un criminal peligroso, pero que había muerto en el cumplimiento del deber. Amanda escuchó la historia con los ojos muy abiertos, pero su hermana le dio una mirada que le decía que se mantuviera al margen. Fascinada por la hazaña póstuma de su padre, Meredith contó sobre el destino de las hermanas a los otros estudiantes del orfanato, y en un instante, las hermanas se convirtieron en verdaderas estrellas. Eran respetadas y envidiadas, ya que la mayoría de los que estaban allí tenían padres que murieron a causa de sustancias ilegales o fueron a prisión. Finalmente, todos los niños querían ser amigos de las hermanas, y su vida solitaria llegó a su fin. Lamentablemente, esta hermosa vida, aunque en un orfanato, rápidamente llegó a su fin. De algún lugar apareció la información de que el padre de Anna Marie y Amanda no era en absoluto un policía muerto, sino todo lo contrario, un criminal vivo cumpliendo una condena en prisión por actos violentos de naturaleza sexual contra una joven. Entonces, el destino de las hermanas se convirtió en un verdadero infierno. Sin embargo, después de un tiempo, tuvieron suerte. Afortunadamente, dos familias diferentes decidieron adoptar a las chicas casi simultáneamente, y ellas obtuvieron la oportunidad de comenzar una nueva vida, aunque ya por separado. La conexión entre ellas se rompió y se perdió. No hay detalles sobre la vida de las hermanas en sus hogares de acogida. Amanda y Anna Marie podrían haberse quedado en esta historia solo como las hijas del violador, pero su vida adulta las llevó a uno de los casos más notorios del estado de Virginia. Se sabe que Amanda se casó con John Maguire, de 38 años. Se conocieron cuando ella ya tenía 29. Sus padres adoptivos incluso comenzaron a preocuparse de que Amanda fuera una solitaria el resto de su vida y que la falta de una familia biológica, incluyendo la traición de su madre, tuviera un impacto negativo en su psique. Los padres de acogida respiraron aliviados solo cuando Amanda les confesó que tenía un novio y que planeaban casarse. Era el segundo matrimonio de John, quien además tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Anna Marie nunca logró formar su propia familia. Se podía estar feliz por Amanda. Realmente podría haber tenido una familia fuerte y amorosa. John era un hombre increíblemente positivo, y nada parecía ir en su contra. Incluso con su exesposa, mantenía una relación cálida y amistosa.
Después de un tiempo, el padre de las hermanas, Larry McClure, fue liberado bajo palabra y, aún en Virginia, se instaló en una casa móvil. Hizo un gran esfuerzo para encontrar a sus hijas. El primer lugar al que fue a la casa de los padres adoptivos de Amanda, Glenn y Alex. Larry fue directamente a su casa, los saludó, se presentó, dijo que quería ver a su hija y pidió su dirección y número de teléfono. Exteriormente, se veía muy mal, incluso aterrador, con profundas arrugas por todo el rostro, enormes bolsas bajo los ojos y, además, según les pareció, no estaba sobrio. No olía a alcohol, ni se tambaleaba de un lado a otro con las piernas temblorosas, pero en general, su comportamiento no era adecuado. Glenn rechazó la solicitud de Larry, pero le prometió que se aseguraría de decirle a Amanda que su padre biológico la estaba buscando. Larry se había alterado mucho al escuchar la frase «padre biológico», pero le dio las gracias y se marchó. Glenn cumplió su palabra. Le dijo a Amanda que su padre estaba libre y la estaba buscando. En la mente de Amanda había un demonio que negaba todo y le aconsejaba mandar a su padre al infierno, y un ángel que le aconsejaba darle, aunque fuera un criminal, otra oportunidad. Ganó el ángel, aunque no estaba claro a quién era mejor escuchar primero. Amanda llamó a su padre. Él dijo que estaba muy feliz de escucharla y le preguntó cómo estaba. Ella le dijo que estaba bien, casada y se sentía feliz. Larry se alegró por su hija y le sugirió que fueran a cenar juntos con su esposo. Amanda no estaba segura de si quería volver a ver a su padre, pero era como si él supiera exactamente cómo persuadirla. Vamos, olvida los viejos rencores. He vivido todos estos años con un solo pensamiento: verlas a ti y a Ana Marie. A diferencia de ti, ella debe haberme extrañado. Después de todo, ya la vi. Amanda se sorprendió. Claro que sí. Fuimos de excursión juntos, lo pasamos genial, como una familia real, como padre e hija. Era como si esos años de separación nunca hubieran pasado. También preguntó mucho por ti. Si Amanda no sabía cómo lidiar con su padre, al menos quería ver a su hermana, de quien había sido separada en el orfanato casi 20 años atrás. Así que aceptó. En el expediente del caso no hay una descripción de su primer encuentro, pero se conocen dos hechos. Larry mintió sobre Ana Marie. En ese momento, ella vivía en Carolina del Norte, a 186 millas de Virginia, y Larry nunca la había visto ni hablado con ella. Así fue como padre e hija se encontraron, y sus encuentros llevaron a Larry a enganchar a Amanda y a John en sustancias ilegales, que él mismo preparaba en su casa rodante. Larry literalmente manipuló a su hija y a su yerno. Antes de conocer a su padre, la situación financiera de la pareja era estable, pero Larry les sacaba dinero para la producción de sustancias ilegales. Cuando Amanda y John perdieron sus empleos debido a su adicción, Larry convenció a John de registrarse para recibir la ayuda estatal de $180 que se daba a los adictos, aunque esta cantidad aún no era suficiente para comprar las sustancias y los ingredientes necesarios. Es entonces cuando Ana Marie aparece en la historia, y Larry la utiliza de la misma manera. La hace adicta a las sustancias y le extrae dinero. Amanda y John se encuentran en un callejón sin salida, sin empleo, con enormes deudas y sin hogar. La única forma de mantenerse a flote es mudarse a la casa rodante de Larry. Los padres de John no tenían idea de lo que sucedía. Él los llamó y les informó que él y Amanda iban a hacer un viaje juntos. Esa fue la última vez que los padres de John escucharon a su hijo con vida. De hecho, no había ningún viaje planeado. Amanda y John se mudaron con Larry, donde participaron en un pequeño círculo de consumo ilícito de sustancias y alcohol. Toda la tragedia ocurrió el día de San Valentín. John, quien rara vez se recuperaba de los efectos de las sustancias ilegales, aún estaba locamente enamorado de Amanda y decidió prepararle una sorpresa, una velada festiva en el círculo familiar. Compró carne y alcohol, preparó una cena especial en la que, además de su esposa, estaban presentes Larry y Ana Marie. Bajo los efectos prolongados de las drogas, ocurrió una terrible locura en la familia. Amanda y Larry se volvieron mucho más cercanos de lo que debería ser entre padre e hija. Lamentablemente, John no vio venir lo que sucedió. Sí, todos acertaron. Padre e hija se consideraban una pareja, por lo que John ahora sobraba. Durante la cena,
John le dijo muchas palabras cálidas a Amanda, y Larry estaba terriblemente nervioso por ello. La tensión creció. Finalmente, Larry interrumpió el discurso de su yerno y le preguntó si podía ser completamente honesto con su esposa. El hombre respondió que sí. Entonces, Larry propuso un juego. Las piernas de John estaban atadas y se le pidió que respondiera honestamente todas las preguntas que se relacionaran con su vida. Al principio las preguntas eran realmente inofensivas, infancia, escuela, universidad y todo eso, pero en algún momento Larry, bajo la influencia de las drogas, comenzó a acusar a John de ser un agente encubierto del FBI, y cuando John lo negó, comenzaron a golpearlo. Esto terminó cuando John, suplicando misericordia y cubriéndose con sus brazos, trató de desatarse las piernas y le rompieron una botella de vino en la cabeza. Sí, era el mismo vino que había comprado para la cena familiar. Larry, Amanda y Anna Marie torturaron a John durante 2 días y usaron sustancias ilegales en paralelo. Finalmente, cuando ya habían tenido suficiente, Amanda le puso una bolsa negra sobre la cabeza a su esposo y la apretó alrededor de su cuello hasta que dejó de respirar. John fue enterrado en el patio trasero, tras lo cual la familia loca celebró el compromiso de Larry y Amanda, padre e hija, y naturalmente, eso tenía que celebrarse con un nuevo lote de sustancias psicotrópicas y alcohol. Al tercer día, su psique se volvió loca. Comenzaron a ver el fantasma de John, sirenas de policía, y el suelo donde enterraron a John les parecía desenterrado, como si él pudiera salir de allí, escapar y reportar todo a la policía. Suena salvaje y loco, pero el loco padre y sus hijas decidieron desenterrar el cuerpo. Desenterraron el cuerpo de John. Le tomaron el pulso e incluso observaron la reacción de sus pupilas ante la luz de una linterna, a pesar de que el cuerpo, por todos sus signos biológicos, ya estaba en la etapa de descomposición. Pero eso no parecía ser suficiente para evitar que John volviera a la vida y escapara. Cortaron su cuerpo en pedazos con un hacha de madera y le clavaron una estaca de álamo en cada parte de su cuerpo. Los restos fueron reenterrados en diferentes lugares y cubiertos con cal para acelerar el proceso de descomposición. 3 semanas después, Larry y Amanda se casaron. Larry cambió su nombre para que nadie supiera que estaban relacionados. La nueva familia decidió comenzar una nueva vida. Para ello, se mudaron a Kentucky y acordaron dejar de usar sustancias ilegales de una vez por todas. En la casa alquilada, para ocultar cualquier sospecha sobre ellos, incluso colgaron una bandera de Estados Unidos sobre la puerta, tal como lo hacían sus vecinos. Para ese momento, la exesposa y los padres de John comenzaron a preocuparse porque no estaban en contacto con él. Y en 2019, la madre de John incluso presentó un informe policial sobre su desaparición. En cuanto a Larry, no logró notificar a la policía que se había mudado de un estado a otro, lo cual iba en contra de los términos de su libertad condicional, razón por la cual regresó a la cárcel. La psique de Larry finalmente falló. Es difícil esperar algo bueno cuando has estado usando sustancias ilegales durante mucho tiempo, mezclándolas con alcohol, y luego, al chasquear los dedos, te encuentras en un lugar donde no puedes conseguirlas. El síndrome de abstinencia provoca nerviosismo extremo y una falta de límites entre la realidad y la fantasía. Es bastante claro si te casas con tu propia hija. Larry estaba bastante seguro de que la violación de la libertad condicional era solo una excusa para desenterrar el patio trasero y encontrar los restos del cuerpo de John. Urgía contactar a Amanda o Anna Marie y decirles que desenterraran las partes del cuerpo y las reenterraran en algún lugar lejos de casa. Todas las llamadas de los prisioneros están siempre intervenidas, así que la información tenía que ser transmitida de manera velada. Larry incluso preparó un discurso y pensó en todo en detalle, pero el problema fue que le negaron las llamadas. Finalmente no pudo soportarlo más. Llamó al policía de guardia y le dijo que tenía algo que confesar. La lógica de Larry era que si confesaba el asesinato antes de ser acusado, podría evitar al menos la pena de muerte. Y si culpaba a sus hijas, sí, eso sería aún mejor. El policía ni siquiera creyó a Larry al principio. ¿Qué asesinato? ¿Qué partes del cuerpo enterradas en el patio trasero? ¿Cuál era la idea de este lunático? ¿Porque este junkie se cavaría su propia tumba? Pero por ley, las palabras del hombre debían ser verificadas. Al principio la verificación solo iba a ser formal. Sí, había una declaración, sí, el lugar fue revisado, no se encontró nada. Pero luego resultó que John realmente era considerado desaparecido.
y por si acaso se envió un destacamento policial al lugar de residencia de Larry. Primero, en el lugar, encontraron rastros de la cal que Larry había mencionado, y luego se confirmaron absolutamente todas las palabras del criminal. Las hermanas McClure fueron detenidas de inmediato. Amanda y Anna Marie estaban en shock y simplemente no podían creer que su padre, y para alguien más, su esposo, pudiera confesar un asesinato tan brutal. Se quedaron aún más impactadas al enterarse de que Larry intentó hacerse pasar por una oveja inocente, y en su declaración indicó que fueron sus hijas quienes mataron a John y que él solo era un participante involuntario en el crimen. Entonces, cada miembro de la familia comenzó a salvar su propia piel y a convencer a la policía de que todo había sido un accidente. Fue especialmente difícil para los familiares de John en esta situación, ya que en realidad no había un cuerpo, solo había restos. Estos restos tuvieron que ser retirados por los criminalistas, transportados a sus padres y enterrados en un ataúd cerrado. Se ha mencionado muchas veces que John era un chico muy agradable, así que a pesar de todas las dificultades, sus padres pudieron enterrarlo. Algunos de sus amigos ayudaron con dinero, otros con el transporte y otros con los arreglos funerarios. John fue enterrado en una iglesia luterana el 25 de octubre de 2019. El 15 de febrero, un día después del día de San Valentín, alguien en la familia McClure publicó un mensaje en Facebook en nombre de John, diciendo que se iba de viaje y que no podría estar en contacto durante mucho tiempo. También pidió a sus amigos que no se preocuparan por su larga ausencia. Esto indicaba que la familia loca sabía que iban a matar al pobre chico pronto, por lo que engañaron a todos para que la familia no comenzara a dar la alarma. A pesar de un crimen tan brutal, durante la duración del juicio, Larry y Amanda tuvieron 6 meses añadidos a su sentencia por el matrimonio entre padre e hija, ya que tales matrimonios están criminalizados en el estado. El juicio comenzó y Larry tuvo la palabra. He sentido remordimiento por mis propios hijos durante la mayor parte de mi vida. Sí, cuando eran muy pequeños cometí un crimen grave que los puso en un orfanato. Su madre biológica los abandonó y yo fui el único que tuvo un dolor de corazón por mis pequeños. Estoy extremadamente agradecido con las personas que adoptaron a mis bebés. No lo ocultaré. Incluso asistí a iglesias y recé por sus padres adoptivos. Cuando salí, quería locamente compensar todos los años que había perdido. Probablemente por eso actué de la manera en que lo hice. Quiero decir, podría haberme alejado del crimen si hubiera convencido a Amanda de que no lo hiciera, pero confieso que no lo hice. Señor juez y jurado, probablemente no me entenderán y comparto su punto de vista, pero el asunto es que no estaban en mis zapatos. John era un buen joven. Me da pena por él. Si pudiera, lo haría, pero nadie puede resucitar a los muertos y no pude decirle que no a Amanda, mi hija favorita y menor. Pero a ella no le importaba John. Solo quería poder retirar dinero del gobierno de la cuenta de John. ¿Alguna vez estarías dispuesto a matar a un hombre por 180? No. Entonces, si no me entiendes como padre, deberías entender qué tipo de persona es ella. Es un monstruo, no una persona. Amanda, Anna Marie y yo estamos excesivamente adictos a las drogas ilegales, así que merecemos ser castigados. Quiero dirigirme al jurado. Sin importar qué sentencia elijan para mí, soy realista sobre mi salud y digo que no puedo vivir más de 10 años. Lamento mucho esta situación y me disculpo nuevamente con todos los seres queridos de John. Él era un gran tipo. El juicio se prolongó durante mucho tiempo, ya que los acusados cambiaban de decisión sobre matar a John. Amanda, que no podía tolerar un juicio tan largo, incluso llegó a un acuerdo con los investigadores, donde le prometieron que sería acusada de homicidio involuntario en el próximo juicio. Larry dio un discurso muy diferente. Cuando todo comenzó, los 4 compramos los ingredientes para hacer sustancias ilegales y volvimos a mi remolque, donde comencé a fabricarlas. Amanda se acercó a mí y dijo que quería vengarse de John. El hecho es que John, bajo la influencia de las drogas, violó a Anna Marie y ella quedó embarazada. Y en cuanto a mí, tenía que ganarme la confianza de mis hijas después de todos estos años separados. No podía negarme. Sabes, me culpo por eso. Pienso cada día que debería ahorcarme, pero ¿por qué debería ser yo si este crimen es culpa de ellas? Después del discurso de Larry, la familia de John tuvo la palabra. Su madre sollozaba sin parar, tanto que no podía decir una palabra. Incluso si alguna vez puedo perdonar a la familia McClure, nunca podré olvidar lo que pasó,
también sé que desearía poder vivir para ver el día en que uno de ellos muera antes que yo. Luego, los hijos de John tuvieron la palabra, quienes literalmente maldijeron a los asesinos y dijeron que nunca los perdonarían. El juez pronunció el veredicto final, que sentenció a Larry McClure a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció el castigo para Amanda, sus padres adoptivos se sintieron muy apenados. Confesaron a su hija que era buscada por su padre. La habían criado con libertad de elección toda su vida, pero no sabían que esta libertad podría tener un impacto tan negativo en su futuro. Amanda, a su vez, durante la lectura del veredicto, dijo que todo esto era culpa de su padre, quien no pudo soportar el sentimiento de celos. Los pobres padres de Amanda pidieron al juez que considerara que, si no hubiera sido por la influencia negativa de su padre, su hija adoptiva nunca habría cometido un crimen tan brutal. Sin embargo, los fiscales vieron el asesinato como una conspiración para que Amanda y Larry pudieran estar juntos como pareja. La primera audiencia fue dedicada a Amanda y fue sentenciada a 40 años, pero el juez señaló que probablemente estaría tras las rejas solo durante 20 años. Cuando se leyó la sentencia a Anna Marie, ella hizo todo lo posible por demostrar que estaba en contra del asesinato de John, pero se vio obligada a llegar al final por su padre y su hermana, y fue testigo de la boda de Larry y Amanda solo porque temía por su vida futura. Al final, Anna Marie fue sentenciada a 40 años de prisión. Gracias por ver esta loca historia, chicos. Suscríbanse al canal, Jack estuvo con ustedes. Hasta la próxima.